Bueno, les quiero compartir un mensaje el cual titulé La Gruta Invernal. Amén. La Gruta Invernal, ya les digo qué es eso. Me gustaría que fuéramos a Primera de Reyes, capítulo 19, del versículo 9 al 13. Dice el versículo 9: Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, al cual le dijo: ¿Qué haces aquí, Elías? Él respondió: He sentido un vivo celo por Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a todos tus profetas. Y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Y él le dijo: Sal fuera y ponte en el monte delante del Señor. Y he aquí el Señor que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante del Señor. Pero el Señor no estaba en el viento, y tras el viento un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Amén. Vámonos hasta el 12. Bueno, esta historia me parece, yo siempre que la leo y cuando escucho prédicas sobre esta historia, siempre me parece como interesante, ¿no? O sea, es una historia muy linda. O sea, yo la leo y cada vez siento que aprendo diferentes cosas de la misma historia. Pero, bueno, que día estaba leyendo un libro y salió este término y precisamente se me vino como a la mente la historia de Elías de la gruta invernal. Entonces, la gruta invernal es básicamente es una cueva, ¿no? Una cueva donde por lo menos los osos, ¿sí? Los osos cuando ellos tienen que invernar y todo eso, pues ellos buscan precisamente estos espacios para poder sobrevivir durante el invierno, ¿no? También investigué un poco y dice que ese refugio, bueno, las grutas invernales eran el refugio de algunas tribus prehistóricas, que ellos pues para poderse resguardar de bestias salvajes o bueno, el clima que en ese tiempo era pues difícil, pues ellos buscaban esos lugares como un lugar de protección, por así decirlo. Y precisamente eso es lo que simboliza un poco esta gruta. Dice que esta imagen evoca la caverna como un espacio de protección y aislamiento frente a las adversidades externas. Amén. También dice que el ser humano, bueno, otro de los significados de lo que es una gruta invernal, pues es una cueva, ¿no? Pero digamos que es como lo que simboliza un poco. Dice que también, digamos, bueno, el ser humano lo utilizaba como en sus momentos de retiro, de introspección, o sea, eso es lo que simboliza, ¿no? Ese lugar es como un lugar donde nosotros podemos retirarnos, donde podemos hacer lo que es la introspección, que, bueno, ¿alguien sabe qué es la introspección? Es ese proceso interno que nosotros hacemos de mirarnos a nosotros mismos, ¿no? De valorar qué es lo que está pasando, qué es lo que estamos sintiendo, qué es lo que estamos pensando. Es un lugar donde nosotros podemos enfrentar nuestra propia oscuridad, por así decirlo, y es un espacio de transformación personal. Amén. Entonces, digamos que normalmente uno siempre que piensa como en ese momento en que Elías estuvo en esa cueva, es como uno piensa que ese momento donde tocó fondo, ¿no? O sea, como el momento donde, o sea, como el peor momento de Elías, por así decirlo, ¿no? Yo creo que ustedes leen la historia. ¿Quién ha leído la historia de Elías en Reyes? Creo que sale en Reyes más que todo, ¿no? Entonces uno ve a este hombre y digamos que casi que todos sus hechos son, ¿cómo decirlo? Eso, épico, sí. Así eso parece una película, ¿no? O sea que, mejor dicho, digamos el momento en que hizo el sacrificio y que los profetas empezaron a orar alrededor de ese sacrificio y no pasó nada, ¿no? Pero llegó
llegó pues, o sea, él hizo una oración y ¿qué pasó en ese momento? No, bueno, sí, cuando estaban en la ofrenda. Bajó fuego del cielo y consumió esa ofrenda, ¿no? Si usted lo ve, eso parece una historia así como interesante, ¿no? Imagínese eso en una película bien hecha, ¿no? Porque es que las que hicieron antes eran así de baja calidad, entonces pues no era tan... Pero digamos, si fuera bien hecha sería hasta interesante, ¿no? O bueno, lo que decía Reiner, por lo menos él hizo una oración para que dejara de llover por 5 años, ¿sí? 3 años, perdón, ya, es que falta de leer esa parte otra vez. Pero entonces, 3 años y volvió a orar y llovió. O sea, imagínese una persona que pueda, digamos, de alguna manera, o sea, tener esa conexión con Dios para que sucedan esas cosas, ¿sí? Entonces o sea, uno ve la vida y uno dice, uy, o sea, muy chévere, ¿no? O sea, como tremendo todas esas cosas que Dios hacía a través de este hombre, ¿no? Entonces, ese era un momento, o sea, digamos, a pesar de que este hombre, pues según la historia, hizo todos estos hechos, proezas, ¿cierto? Digamos, o sea, pues uno sintiendo, yo creo que la mayoría pensará eso, ¿no? Uno sintiendo esa conexión con Dios donde usted, mejor dicho, dice, voy a orar para que deje de llover y deja de llover, ¿no? Voy a orar para que llueva y vuelva a llover. O sea, yo creo que uno diría, pues, ¿por qué se asustó, no? O sea, porque si puede hacer todo eso, porque sintió miedo, ¿no? Entonces uno empieza como a juzgar un poquito a Elías, ¿no? Como decir, pero ¿qué le pasa a Elías? Y vio que cayó fuego del cielo. ¿Usted cuándo ora ve que haya caído fuego del cielo? A ver. Dígame, levante la mano. Nadie, ¿cierto? Entonces es algo que lo pone a cuestionarse mucho. Y por eso uno, digamos, que ve la cueva, o sea, ese momento en que Elías escapó, precisamente lo que decía Wilmer, o bueno, no me acuerdo quién decía por allí, que precisamente él huyó porque fue amenazado por una reina que se llamaba Jezabel, ¿no? Entonces Jezabel dijo que, mejor dicho, lo tenía en orden de captura y pues le iban a hacer de todo al pobre Elías. Entonces Elías pues salió, escapó, ¿cierto? Y se escondió, ¿cierto? Y ahí es donde uno piensa que esta cueva precisamente, vuelvo y repito, es como si fuera el peor momento de la vida de Elías. Amén. Pero leyendo un poco, bueno, cuando escuché un poco este término de la gruta invernal, a veces uno valora como los mejores momentos de la vida, porque ¿cómo han acompañado esos mejores momentos de la vida de uno? Uno, ¿cómo se imagina la cara de esa persona? Feliz, ¿cierto? Uno piensa que los mejores momentos de la vida de una persona es como un álbum, ¿no? Ustedes, bueno, ya la mayoría tenemos las fotos por Google Drive y Google Fotos, entonces, pero pues anteriormente, y pues todavía hay gente que sigue esa tradición, ¿no? Se ponían las fotos en álbumes, ¿no? ¿Y qué hay en esos álbumes? ¿Será que ahí sale una foto del entierro de una persona? Bueno, no falta, ¿no? Por allá que alguien ponga así. Yo tenía un amigo que se le murió el abuelito y tomó una foto de la tumba y la puso ay, se me olvidó. No, en el celular, de portada del celular. Y yo decía, uy, pero ¿por qué hace eso ahí? Pero, pues bueno. Pero no, digamos que las personas que tienen salud emocional no hacen eso, ¿no? O sea, ponen fotos. ¿De qué ocasiones uno pone fotos en el álbum? Por ejemplo, los cumpleaños, matrimonio. Exactamente. O sea, pone cosas bonitas, ¿no? Usted puso ahí cuando le estaban haciendo la operación. O sea, allá con los doctores, los enfermeros allá. Me toman una foto mientras me están abriendo. No, yo creo que no. ¿Cierto? No creo que pase, no creo. Ponemos los mejores momentos de nuestra vida, ¿no? El matrimonio, y en todas las fotos salimos alegres, ¿no? Y ahorita pues digamos ya con cámara, con las selfies y eso salimos mucho más alegres, porque antes las fotos eran, creo que, yo todavía alcancé a ver, yo estuve como en esa transición entre la vieja escuela y la nueva escuela, ¿sí?
Entonces yo conozco también esas cámaras, pues uno no sabía si salía bien o no, ¿cierto? Entonces por eso en muchas fotos alguien sale por allá, mejor dicho, haciendo otra cosa. Pero ahorita ya todos salen súper felices, ¿no? Y hasta podemos editarlas para que salgamos más felices, más alegres. Y esas son las fotos, o esos son como los logros que uno siempre cree que son los mejores, ¿cierto? O sea, este fue el mejor momento de mi vida porque yo estaba feliz, porque me casé, porque estuve en mi aniversario, porque, no sé, ¿sí? Porque me sentí alegre en ese momento, porque fui a pasear, etcétera, ¿no? Pero entonces, yo siento que a pesar de que no es como una imagen, algo bonito de la Biblia es que la Biblia no solo me pone las fotos felices, ¿no? Si usted lee la Biblia y por lo menos uno lee, digamos, la historia de David, ¿no? Ahí sale la foto en que lo posicionaron como rey, pero también sale la foto de su adulterio. Sí, algo que tiene la Biblia es que la Biblia es sincera, ¿no? O sea, ella nunca va a ocultar, digamos, las fallas o las debilidades de las personas. Sí, o sea, siempre va a poner eso. Y yo me pregunto, ¿ustedes por qué creen que la Biblia pondrá todo eso? Y bueno, porque además de poner los momentos felices, pone los momentos tristes. Entonces yo siento que, o sea, aunque esta imagen de Elías en esta cueva no es la mejor de su ministerio, por así decirlo, es una también de las más importantes. Amén. ¿Sí? O sea, no fue un logro donde, digamos, hubo alegría, felicidad, pero sí hubo un logro allí. Amén. Y digamos que bueno, esta imagen me gusta mucho. Y aunque, digamos, de alguna manera, ¿por qué digo que fue un logro? Porque yo siento que, o sea, ¿quién siente que, digamos, mejor dicho, yo creo que las mayores enseñanzas que nosotros hemos tenido en la vida son en nuestros momentos difíciles, ¿no? ¿Sí? O sea, digamos que de hecho cuando uno se equivoca aprende más, ¿sí? Por lo menos, no sé, a ver, me acuerdo de un error, es que yo soy tan perfecto que no me acuerdo de ningún error. Bueno, sí, digamos, no sé, es que sí, ni modo, no. Alguien que tenga errores aquí que me ayuden. No, mentiras. Pues sí, yo creo que nosotros aprendemos de nuestros mayores errores, ¿no? Sí, o sea, por lo menos, bueno, yo tengo así por lo menos en el hogar, ¿no? En el hogar, pues ahí es donde más errores cometo yo. Sobre todo, digamos, en cosas, yo soy como un poquito ¿cómo decirlo? Un poquito despistado en ciertas cosas, ¿sí? Entonces, digamos que uno a veces hace las cosas, ahí sí como dice, ustedes han visto esos videos o esos memes que sale es que el hombre es que limpiando con un chiro todo, ¿sí? Que limpia el baño, los platos, algo así. En cambio, digamos que pues ya uno aprende que hay un chiro para cada cosa, ¿no? Yo no limpio los platos con lo que limpio el baño, pero digamos que a veces uno de hombre, digamos, o bueno, no digo, de pronto aquí la mayoría de hombres no son así, pero digamos que a veces pasa, ¿no? Se ponen a limpiar el carro con lo que limpia, bueno. Y entonces he tenido que aprender muchas cosas, ¿sí? Como muchos procesos así, procedimientos que en pronto en el momento me parecían como canzones un poquito, como es que esto va aquí por esto y aquí, yo no sé qué. Pero digamos que cuando, o sea, yo me he aprendido más eso porque precisamente por no hacer eso han ocurrido cosas no agradables, por así decirlo. No lo del chiro, yo no he utilizado eso, lo del chiro, pero sí otro tipo de cosas, ¿no? Que de pronto si yo lo hubiera hecho diferente, pues de pronto no hubiera pasado ciertas cosas, ¿sí? Entonces yo siento que precisamente eso es lo que hace es esta cueva, ¿no? O sea, esta cueva es un momento de aprendizaje, o sea,
Sí, tocamos fondo, por así decirlo, pero aprendimos algo de allí. Yo creo que Elías, después de haber pasado por la cueva, fue otra persona, ¿no? De hecho, yo creo que Elías fue mejor persona después de la cueva que antes de la cueva. ¿Sí? Yo creo, antes de la cueva, yo creo que él, pues, o sea, todo lo que él oraba, todo lo que él decía, ocurría. ¿Sí? Pero yo creo que ese proceso, precisamente cuando él entró en la cueva, cuando tuvo que sentir el miedo, cuando tuvo que sentir precisamente todas estas emociones desagradables. ¿A alguien le gusta la ansiedad? Levante la mano, ¿quién le gusta estar ansioso? ¿Sí? ¿A alguien le gusta la depresión? A ver, levante la mano. Si está deprimido, ni aliento no tiene para levantar la mano, ¿cierto? Yo creo que todas esas emociones, nosotros precisamente tratamos de huir de ellas, ¿no? De todo este tipo de emociones desagradables. Pero digamos, yo siento que precisamente esta cueva es donde nosotros aprendemos, aún de que Dios puede hacer algo bueno en medio de dificultades, en medio de problemas. Amén. Pero bueno, aunque es algo positivo la cueva, también se puede convertir en algo negativo. ¿Sí? Y digamos que precisamente, o sea, lo que me gustó, bueno, esta definición de la gruta invernal, es que la gruta invernal es un momento de nuestra vida, ¿sí? Si usted pasa por esa cueva, tenemos que sufrir. Levante la mano aquí quien no ha sufrido. Todos hemos sufrido, ¿cierto? Algunos en mayor grado, otros en menor grado, pero hemos experimentado el sufrimiento, de alguna manera. Pero el problema es cuando, digamos, hay personas que no ven esta cueva como un momento, o sea, como un estado que pasa, sino que convierten la cueva en su hogar. ¿Sí? O sea, ya no se vuelve un momento en que, pues sí, vamos a estar enfermos, pero uno nunca está enfermo para siempre, ¿no? Sí, aún en las enfermedades más fuertes, aunque suena un poquito triste, aún la muerte es un alivio, ¿no? Si usted nunca va a estar enfermo, o sea, el que tiene, digamos, una enfermedad terminal o algo así, no va a sufrir para siempre. ¿Sí? Yo, por lo menos, algo que aprendí un poquito de mi abuelo que murió hace poco, es que él anhelaba la muerte, pero no porque fuera suicida, ¿no? Sino porque él sentía que ya su dolor era tan fuerte que ya no había como otro remedio, ¿sí? O sea, de hecho el remedio se vuelve como más tortuoso para la persona. Sí, porque, o sea, los remedios eran para que no sintiera tanto dolor, porque ya ni siquiera era que, o sea, como digamos, sí, a veces hay enfermedades que uno le dicen, usted tiene esto, pero hacemos este proceso y hay probabilidad de que esté mejor en el futuro, ¿sí? Entonces uno como que dice, bueno, pues pasemos por allí, pues tenemos que sufrir y bueno, pero yo sé que en el futuro voy a sentirme mejor, ¿cierto? Pero cuando usted le diagnostican una enfermedad terminal, obviamente uno ora porque nosotros sabemos que Dios puede hacer un milagro, ¿cierto? Pero a veces también yo siento que también la muerte es una bendición. Sí, aunque suene un poquito como triste, a veces se convierte en una bendición porque esa persona va a pasar a otro estado, ¿cierto? O sea, ya su sufrimiento no es prolongado, no es eterno, sino termina. ¿Amén? Entonces no es para siempre, el sufrimiento no es para siempre. Pero el problema es que nosotros como seres humanos, cuando caemos precisamente en esta caverna, en esta cueva, nos apropiamos de él. Sí, de pronto iba a ser un momento, a veces ni siquiera iba a ser o sea, de pronto la vida, sí, tuvimos que pasar por cierto proceso, pero si nosotros hubiéramos cooperado para que de pronto ese proceso hubiera sido más rápido, de pronto usted ya había salido al otro lado hace rato. Pero nosotros, como que, o sea, precisamente se vuelve el hogar, porque ¿cómo es un hogar? ¿Usted qué siente cuando está en el hogar?
comodidad, es familiar, ¿cierto? O sea, ya hemos convivido tanto con el sufrimiento que el sufrimiento se vuelve familiar. ¿Sí? Y entonces ya no encontramos otra forma de vivir nuestra vida. ¿Sí? Cuando usted toda la vida, digamos, ha sufrido de pronto de ansiedad o de depresión, ya usted no puede vivir una vida que no sienta esas emociones. Sí, o sea, como que pareciera como si uno se autosaboteara, ¿no? Como que usted se está sintiendo feliz y como que uno dice, o sea, como que ya se vuelve raro, ¿cierto? O sea, como, uy, porque me estoy sintiendo, eso seguro me va a pasar algo. Bueno, se vuelve así, como eso seguro viene algo malo porque ya me estoy sintiendo muy alegre. Y a veces nosotros mismos nos empezamos a provocar el propio sufrimiento. Porque no es familiar sentirnos alegres. ¿Sí? Se vuelve raro. Usted se siente incómodo, o sea, parece raro, todos buscamos la alegría, pero cuando la sentimos mucho empieza a sentirse raro. Sí, cuando de pronto a usted le pasa algo bueno, digamos, estuvo por una cantidad de relaciones tóxicas así, y encontró una saludable, y lo quieren, y lo consienten, ¿cierto? Y entonces como que uno empieza a sentirse como raro, ¿será que esto es para siempre? Yo sé que o sea, empieza la desconfianza, la persona está súper bien, pero uno empieza a sentir de pronto me va a engañar. Sí, no es familiar sentirse así. Y a veces, o sea, y aunque ustedes no lo crean, hay relaciones que terminan por eso. Porque la persona se siente tan poco familiarizada con la alegría que prefiere terminar esa relación y meterse en una tóxica. ¿Sí? ¿Por qué? Porque precisamente es más familiar sentir el sufrimiento, sentir que, mejor dicho, usted está con una pareja y la pareja llega hasta el otro día por la mañana, o sea, ya se vuelve familiar esa sensación. Y aquí hay una pregunta que me gustaría que leyéramos, está en, bueno, precisamente en Primera de Reyes, versículo 9, dice, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Y yo siento que, o sea, no está mal uno sentirse mal. Sí, o sea, digamos si usted está pasando por una situación difícil, ese ya es el otro extremo, ¿no? Que usted a veces pasa muchas veces entre cristianos, que nosotros como estamos en la fe y tenemos así, mejor dicho, creemos en lo imposible y cantamos, mejor dicho, lo imposible. Entonces cuando nos pasa algo malo, entonces ya a veces pasa eso, como que la gente empieza a incomodarse con uno, porque uno se siente mal, entonces usted se siente mal y ya le da rabia. Dice, pues usted no tiene fe, ¿qué pasa con su fe? Sí, como si fueran Jesús, así. ¿Qué pasa con su fe? Y se empiezan como a estresar porque, sí, pero es que, o sea, somos humanos, o sea, somos cristianos, pero también somos humanos, ¿cierto? O sea, no está mal sentirse mal, ¿sí? Hasta ahí está bien porque hasta Dios valida nuestras emociones. Por ejemplo, antes de esta escena que les leí de Elías estuvo un tiempo en la cueva. ¿Y qué hizo Dios mientras él estuvo en la cueva antes de hablar con él? Le dio de comer. Si él no se fue allá a decirle, apenas llegó Elías asustado, lleno de ansiedad, y ya Dios ahí dice, oiga, ¿por qué pasa? No, sino que él le dio de comer. Sí, dice que precisamente llegaban unas aves y le traían pan, le traían carne, ¿cierto? O sea, Dios valida nuestras emociones, ¿sí? Si usted está, digamos, usted está pasando por un duelo, pues obviamente usted no va a querer que al otro día uno esté feliz, ni siquiera en un año. O sea, es normal sentir dolor, ¿sí? De hecho, nosotros somos un poquito, bueno, como cristianos a veces somos más comprensivos con el dolor físico que con el dolor emocional, ¿no? Por ejemplo, a usted le duele y uno como que dice, ay, pobrecito, no, venga, le ayudo, ¿cierto? Pero así como el dolor físico duele también el emocional, o sea, también tiene un tiempo donde, digamos, nosotros pues debemos ser conscientes, validar obviamente el sufrimiento que está pasando por la otra persona, entender que no todo el mundo sufre diferente, ¿no? Hay gente que de pronto sufre, no sé, puede que tarde, o sea, es que el sufrimiento no se mide en tiempo, ¿no? O sea, uno piensa que el sufrimiento es que
es que usted tiene que sufrir por ahí 3 meses y ya son 4, está normal, no, ¿cierto? O sea, es un proceso de cada uno, ¿sí? El problema del sufrimiento, o sea, no es que o sea, no lo validemos, el problema es cuando nos apropiamos de él, ¿sí? Como les decía, cuando lo volvemos nuestro hogar. Porque entonces, y eso es, digamos que eso es una dificultad. Uno como valora, digamos, que este sufrimiento es algo normal o es algo anormal, por así decirlo, ¿sí? O sea, digamos, es diferente sentirse triste a tener depresión, ¿no? Porque digamos, si a usted le pasó algo malo, pues obviamente usted se va a sentir triste. Pero si usted está deprimido es algo más difícil, porque es que la tristeza, a veces cuando uno está triste, uno puede seguir haciendo sus cosas. Por ejemplo, pasó algo, no sé, en el hogar, una dificultad, etcétera. Pero aún así usted sale a trabajar, usted se baña, usted cumple con su rutina. Usted es funcional, ¿sí? O sea, no es que sea como que uno esté como al 100%, pero usted sigue siendo funcional en su vida cotidiana, ¿sí? O sea, por ejemplo, gente que está viviendo un duelo, obviamente pues no es que digo que al otro día se irá a trabajar, pero pues digamos, llega un momento en que puede aprender a lidiar con el sufrimiento del duelo y aún así seguir siendo funcional en sus diferentes áreas, ¿no? Pero aquí el problema es cuando, digamos, ese sufrimiento se vuelve tan intenso que ya empieza a afectar la vida entera de la persona, ¿cierto? O sea, nos apropiamos tanto de él que, digamos, estoy sufriendo cierta cosa y entonces yo ya no soy funcional en mi trabajo, yo ya no soy funcional en mi familia. O sea, me empieza a atrapar el dolor, ¿sí? Me empieza a atrapar al punto que hay gente que yo una vez, yo creo que yo les he contado esta historia varias veces, que, bueno, eso me lo contó un profesor de psicología que decía que, o sea, él empezó a hacer una terapia con una mujer, o sea, sufría de depresión, pero una depresión crónica, por así decirlo. Y entonces esta persona, o sea, era tanto la depresión de ella que duraron 2 años en terapia, imagínense 2 años en terapia. Y el logro el logro que tuvo esta mujer es que pudiera salir de su habitación en 2 años. O sea, imagínense el dolor o sea, cómo se apropió del dolor que un logro era haber salido de su habitación en 2 años, o sea, no había salido en su habitación en 2 años. ¿Sí? Entonces, ahí es donde uno dice, aquí ya está un poco más fuerte esto, ¿no? O sea, ya no estamos hablando de una tristeza, sino estamos hablando de otra cosa. ¿Sí? Y yo siento que precisamente cuando nosotros nos apropiamos del sufrimiento, cuando lo hacemos nuestra identidad, ¿sí? Porque ya ni siquiera es algo que me está pasando, sino es algo que soy. Entonces, nosotros, o sea, eso precisamente es lo que no nos permite ver a Dios. ¿Sí? O sea, cuando nos ahogamos en nuestro sufrimiento, nos hace ciegos a que Dios está con nosotros. Y obviamente vamos a sufrir más. Y bueno, me gustaría que leyéramos, vamos a volver al versículo 11. Y él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí Jehová que pasaba y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto, versículo 12. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Amén. Estas imágenes representan estados emocionales, ¿no? Y entonces me gustaría que viéramos un poquito qué pasaría si nosotros persistiéramos, si hiciéramos de ese estado emocional nuestra identidad, ¿sí? Lo que nosotros somos. Y me gustaría que fuéramos a Mateo 14, 28 al 31.
Mateo 14, 28 al 31. Dice, entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Amén. Entonces aquí miren que ustedes ven una relación entre el versículo que hablábamos de como estos, ¿cómo decirlo? Como estos desastres naturales, ¿no? El viento, el terremoto y el fuego, ¿no? Y este versículo que acabamos de leer. ¿Alguien vio una relación ahí? ¿De qué están hablando los dos pasajes? Del viento, ¿cierto? Sí, Pedro, ¿qué sintió? Bueno, uno no puede ver el viento, pues imagino al sentir el viento, ¿qué sintió? Miedo, ¿cierto? Y yo siento que esto es precisamente, es algo similar a lo que estaba experimentando Elías, ¿sí? Empezó a ver el viento. ¿Y qué estaba experimentando Elías en ese momento? Miedo, temor, ¿cierto? Pero algo bonito que dice precisamente en este pasaje, dice que en el viento, o sea, que vino un viento que, mejor dicho, bueno, vengo a lo leo aquí, es que suena más épico en la Biblia, ¿no? Dice, decía que, pero Jehová, no mentiras, aquí más atrás. Aquí Jehová que pasaba y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Imagínese un viento que quiebre las peñas y los montes. ¿Usted qué sentiría? Sí, miedo, ¿cierto? Imagínese un huracán, eso es más fuerte que un huracán. Si no más, a veces que yo vi un video por allá en Ciudad Bolívar, que mejor dicho, como un vendaval, ¿sí? Y parecía como un tornado, pues aquí no hay tornados por el tema de las montañas, pero siempre cogió fuerzas y eso empezó a volar un poco, ¿no? De tejas por allá. Y la gente que grababa era, ¡ay! Así toda impactada, ¿cierto? Y eso que fue momentáneo, y ya después paró. Imagínense un viento que rompa las peñas y los montes. Y entonces, yo siento que precisamente el viento representa el miedo, ¿sí? O sea, el miedo que nosotros, o sea, ¿qué pasa cuando nosotros nos apropiamos del miedo? O sea, una cosa es sentir miedo y otra cosa es sentir ansiedad, ¿sí? Porque el miedo es algo que nosotros sentimos en cualquier momento, ¿sí? El miedo, ¿no? O sea, ese miedo, o sea, es normal. Pero aquí habla es cuando, digamos, se convierte en ansiedad. Así que la ansiedad no es un estado momentáneo, sino es un estado prolongado del miedo. Es algo que sentimos todo el tiempo, miedo, 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 miedo. Y yo me imagino, hay una pregunta, de hecho, hay una pregunta que es muy, ¿cómo decirlo? Que dispara el miedo en nosotros. Y precisamente nos hace vivir en este estado emocional. Y es esa pregunta del ¿y sí? ¿Y sí? De hecho, esa es la pregunta, yo se lo digo porque, bueno, soy psicólogo y eso es precisamente lo que uno reconoce en las personas que sufren en ansiedad. O sea, ellos sí o sí tienen incorporada esta pregunta en ellos. ¿Y sí? Y si, por ejemplo, en el caso de Pedro, ¿y si el viento me hunde? ¿Y si no puedo hacerlo? ¿Y si Jesús no me sostiene? Empieza a invadirlo, ¿no? O sea, es como un diálogo donde quedamos, un diálogo interno donde empezamos a quedarnos atrapados. ¿Y si pierdo el trabajo? ¿Y si no encuentro trabajo? ¿Y si no me sano? ¿Y si Dios no responde mi oración? Pues entonces es eso. Y uno se vuelve presa
de la ansiedad, ¿no? Vivimos toda la vida, y si me muero, y si me pasa esto, y si no encuentro, y toda la vida estamos ahí, y nos ahogamos, pero no nos damos de cuenta que Jesús está al lado de nosotros, dándonos la mano. Amén. Y por eso yo creo que dice en el versículo que, y pasó un fuerte viento, pero Jehová no estaba en el viento. Y yo creo que eso significa que cuando nosotros nos encerramos en el miedo, no podemos ver a Dios. Él no estaba ahí, o sea, no es que no esté ahí, sino que no vimos que estaba ahí. Amén. Otro es el terremoto. Dice, yo creo que este representa un poco la crisis y la desesperación. Y bueno, les voy a leer este versículo, dice Génesis 21, 15 al 19, así que se lo leo para que no estén ahí, para hacerlo un poquito más rápido. Dice, y le faltó el agua del odre y echó al muchacho debajo de su arbusto, de un arbusto, y se fue y se sentó enfrente a distancia de un tiro de arco, porque decía, no veré cuando el muchacho muera. Y se sentó enfrente y alzó su voz y lloró, y oyó Dios la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate y alza al muchacho, y sosténlo con tu mano, porque yo haré haré de él una gran nación. Entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua, y fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. Amén. Y yo creo que precisamente el terremoto presenta la desesperación. Yo creo que esto es otro, cuando nosotros nos apropiamos de este sufrimiento, de la crisis y la desesperación, es otra forma en que no vemos a Dios. O sea, miren en este versículo que dice que Dios le abrió los ojos a Agar para saber que tenía una fuente de agua al lado. O sea, ella estaba sufriendo porque sentía que se le iba a morir su hijo, estaba en el desierto. Los que no conocen la historia, ella pues la echaron de su casa, por así decirlo, y quedó abandonada en el desierto. Y empezaron a caminar y pues ella sintió que ya había pasado mucho tiempo y que el niño se estaba muriendo. Y en esa desesperación, en esa crisis que estaba viviendo, o sea, la cegó para saber que tenía una fuente de agua cerca donde ella estaba. Amén. Y yo siento que precisamente eso es lo que pasa cuando nos apropiamos de este tipo de sufrimiento. No nos damos de cuenta, o sea, siempre ellos, miren que cada versículo primero vemos a Jesús al lado de Pedro, pero él desesperándose porque tenía miedo, ¿cierto? Ahora vemos aquí a Agar con prácticamente una fuente de vida, yo creo que era Dios mismo representado en esa fuente esa fuente de agua, pero ella no lo pudo ver porque sentía desesperación. Miren cómo el sufrimiento no nos permite ver a Dios. Y por eso yo creo que en el mismo versículo dice que pasó el terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. O sea, no lo podía ver. Y entonces yo creo que precisamente eso es lo que pasa, lo mismo, o sea, el sufrimiento no nos permite ver a Dios. ¿Sí? Cuando nosotros pasamos por un trauma o no sé, estamos pasando por algo difícil en ese momento, o sea, como les digo, es normal que sintamos estas emociones, pero cuando nosotros nos apropiamos de ellas, eso nos vuelve ciegos. Y eso no solamente nos pasa a nosotros, sino a los mismos hombres de la fe, por lo menos, mire lo que le pasó a Job cuando estaba en ese momento de desesperación de su vida. Dice en el versículo Job 3:11, dice, ¿por qué no me morí yo en la matriz o expiré al salir del vientre? Esto lo está diciendo un hombre de Dios, ¿no? O sea, él no podía ver a Dios en ese momento porque, o sea, era tanto el sufrimiento que él decía, yo me quiero morir, ojalá me hubieran abortado. Aquí el mismo Elías dice, en ese verso que compartimos, dice, basta ya Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. ¿Sí? En otro versículo en Salmos 6:6 dice, estoy cansado de llorar, toda la noche inundo de llanto mi lecho. Y hasta el mismo Jesús dice en Mateo 27:46, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?
O sea, miren cómo muchas veces el sufrimiento, y es humano, ¿no? Porque hasta Jesús lo sintió. Pero ese sufrimiento no nos deja ver que Dios está con nosotros. Y hay algo que ya mi pastora me compartió por allá, un documental de Billy Graham, no sé si se acuerdan, si saben quién es. Yo creo que todos, es el papa de los cristianos, ¿cierto? Billy Graham. Y entonces me puse a ver un poquito la historia de este hombre. Y algo que me gustó un poco era que él una vez visitó una cárcel. Sí, allá en Estados Unidos, pues ustedes saben que el tema de las cárceles, o sea, la justicia es más fuerte en pronto que en otros lugares, ¿no? Y entonces hay unos lugares de la cárcel donde las personas pueden ir a visitar a los presos, digamos, entidades religiosas, humanitarias, lo que sea. Pero hay un lugar donde nadie puede ver a los presos. Y ese es el corredor de la muerte, que es gente que está condenada a muerte. O sea, ahí nadie puede entrar, nadie. Ni un cristiano, nadie. Y algo que me gustó de este hombre es que él se fue, o sea, él como no podía llegar allá, no le permitían, él se fue hasta, había como unas rejas y eso quedaba como en un sótano, yo no sé, una vaina así. Y entonces él desde la reja se fue hasta allá a Billy Graham y le empezó a hablar de Dios a un preso que estaba ahí. O sea, él no lo podía, ni siquiera se podía ver el preso, pero empezó a hablarle del mensaje. Y entonces me pareció lindo porque yo siento que aún en los momentos de mayor desesperación, yo me imagino a este hombre, no sé qué habrá hecho, pero su situación era de terror, ¿no? Pero aún en ese momento de mayor, o sea, mayor dolor, Dios siempre estuvo aún con esa persona. Amén. Y lo que me parece más lindo es que no le envió cualquier persona, ¿no? O sea, le envió un hombre de Dios. Ahora dicho, si fuera católico, lo hubiera enviado el Papa, así se lo digo. O sea, le envió una persona, pues, ¿sí? Yo creo que no sé qué pasaría con este hombre, pero si no se dejó cegar por el sufrimiento, yo creo que sintió que aún en ese momento Dios estaba con él. Amén. Y bueno, y por último, el fuego. Y yo siento que el fuego representa la ira, ¿no? La ira, el dolor, el rencor. Y yo siento que es un estado emocional un poco más difícil, porque digamos que los anteriores no nos permiten ver a Dios nosotros, pero la ira no le permite ver a Dios no solamente a nosotros, sino a otros. ¿Sí? Por lo menos aquí hay unos ejemplos que me llamaron la atención. Dicen, por lo menos cuando Moisés golpeó la roca, ¿no? ¿Sí se acuerdan de esa escena de la Biblia? Y aquí era Moisés, o sea, en medio de su enojo, pues uno entiende, no es que uno no pueda sentirse enojado, es normal sentirse enojado, ¿no? Pero en medio de su enojo y la impaciencia, golpeó la roca y, o sea, lo que hizo fue que las personas no vieran que Dios hacía milagros. Sí, porque él mismo, de hecho aquí dice, hay una parte en el versículo que dice, os hemos hecho salir agua. O sea, el mismo Moisés dijo que él había sido el que había hecho salir agua de la peña. O sea, le privó. Ah, bueno, después porque no tengo ahí el pasaje, pero después lo buscamos. Ahí con el ChatGPT uno lo encuentra rápido. Entonces, no le permitió a la gente ver un Dios que hacía milagros. Jonás, por lo menos la historia de Jonás, ¿sí? En la destrucción de Nínive. O sea, era tanta la ira de este hombre que, mejor dicho, Nínive no haya sido destruida y que se hubiera arrepentido, que no le permitió, bueno, a él, en este caso, ver que Dios perdona. Sí, lo cegó a ver que Dios era un Dios de perdón. Pedro, cuando reaccionó con violencia, cuando arrestaron a Jesús, cuando le cortó la oreja a este personaje, no le permitió ver que precisamente el reino de Dios no consistía en violencia,
Sí, era un reino de no violencia. Y aún en la historia del hijo pródigo, ¿no? O sea, la amargura no le permitió a este hombre mostrar precisamente el amor y la gracia del Padre, y tampoco le permitió entenderla a él mismo. Amén.